Buenos días, amigos televidentes. Como cada sábado a las 11 de la mañana, aquí en Coloquio Cultural, José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre los temas de más actualidad. Recuerden que Coloquio Cultural se transmite cada sábado a 11 de la mañana aquí en televisión. Y podrá verlos también en coloquiocultural.com, que es nuestro canal de YouTube, o en la web www.entelevisión.com. No deje de sintonizarnos cada sábado 11 de la mañana en televisión, Coloquio Cultural. Esta semana, una semana que inicia el mes de febrero, es una semana histórica. Ayer se cumplió 50 años del desembarco guerrillero de Caracoles que encabezaba el coronel, o entonces ya en ese entonces el ex coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Pero ese título de coronel nadie se lo va a quitar, no importa que haya pasado o no haya pasado, haya sido retirado de las Fuerzas Armadas, no importa lo que haya hecho. Pero es un hecho histórico, forma parte de nuestra historia contemporánea. La gallardía, el arrojo, no solo de Camaño, sino de unos 9 hombres que le acompañaron en una osadía en la que las posibilidades de triunfo, si no era cero, realmente eran muy mínimas, porque fue un movimiento guerrillero, se armó, se cometieron muchísimos errores, en la que el grupo incluso hubo inconvenientes con el gobierno de Cuba, donde ellos se entrenaron, y parece los organismos de inteligencia de Estados Unidos habían logrado penetrar en ese grupo de combatientes. Y la calidad, el hecho de que ese movimiento guerrillero, esa incursión guerrillera que se proponía de poner al gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer. Recuerden que esto fue, el desembarco llegó aquí el 3 de febrero de 1973. Hubo hasta problemas para desembarcar porque, de acuerdo al testimonio de Hanley Herman, uno de los sobrevivientes, hubo 3 sobrevivientes, pero el testimonio de Hanley Herman decía que cuando llegaron a la playa de Nizaíto, ahí cerca de la bahía de Ocoa, se dieron cuenta entonces que la balsa en la que vinieron en un yate que se llamaba Black Jack, y que lo fondearon a 2 kilómetros de la playa. Pero entonces esos 2 kilómetros había que recorrerlo con equipos militares, y además del personal de 9 hombres. Se dieron cuenta que la balsa que traían plástica, se trasladarían desde el yate a la playa, no tenía esa capacidad. Entonces deciden dividir el grupo, Camaño decide dividir el grupo, bajar él en un primer grupo con 4 guerrilleros, y entonces mandar a Toribio Peña Jaque mandarlo a que retornara al yate a recoger los otros guerrilleros que había. Toribio Peña Jaque se perdió en el camino y terminó aquí en la capital. ¿Qué decimos? Ese fue un error de cálculo. También fue otro error venir en una coyuntura en la que el año anterior al desembarco, precisamente en enero del año anterior, los que estaban como fuerza urbana, como grupo urbano, que eran los Palmeros, que dirigía este muchacho, estudiante de ingeniería, Amin Abel, que dirigía Amin Abel, en el que participaba La Chuta, Cerón, esos muchachos que tuvieron a Mauri, Germán Aristi, ¿verdad? A Amin Abel lo mataron en su casa, ahí cerca de por la San Martín, ahí.
en su casa una vez que vino a ver el cumpleaños de la esposa y lo mataron ahí en la casa. Ahí tuvo un papel protagónico un hermano de Orlando Martínez, que era fiscal o ayudante fiscal. Entonces, ese grupo de los palmeros era el grupo que dirigía a Mauri Germán Aristi, y donde estaba La Chuta, Cerón, eran como 4 o 5. Ese era el grupo de apoyo urbano que tendría Camaño aquí, los recibiría. Y ocurre que entonces ese grupo guerrillero fue desarticulado de guerrilla urbana un año antes en la autopista Las Américas, en una batalla de casi un día, en la que murieron todos los guerrilleros en ese entonces. Y Camaño, eso dicen los historiadores, que eso provocó que Camaño acelerara el viaje de la guerrilla a República Dominicana. Ocurre que sin ya una fuerza de apoyo en la ciudad, no tenía ningún apoyo político tampoco, porque tanto Peña Gómez como Bosch lo habían negado, que era la única fuerza importante, porque la izquierda también se escondió. Salieron después a opinar y a teorizar sobre el fracaso del desembarco guerrillero, pero ninguno se comprometió ni hizo su trabajo. Mientras Camaño estaba en la montaña, se escondieron. Y antes de la llegada de Camaño, ninguno hizo su trabajo aquí de adiestramiento ni de apoyo en los sectores urbanos. Pero bien, ese es un hecho histórico. La historia está ahí. Y habrá analistas. Hay varias obras. Claudio Camaño, otro sobreviviente, que era primo de Camaño, y un hombre de una gran valía y de un gran valor histórico, valor político y valor también como hombre. Claudio Camaño, Hanle Herman y Toribio Peñajaque fueron los únicos que sobrevivieron. Peñajaque porque vino y se asiló aquí en una embajada porque se perdió y no pudo reunirse con el grupo guerrillero y decidió entonces tomar a la ciudad, o sea, regresar a la ciudad e informar antes a gente cercana a Juan Bosch que Camaño estaba aquí en un grupo guerrillero. Bien, eso pasó hace 50 años. Lo que no voy a entender es una columna, un artículo breve, por cierto breve, de José Báez Guerrero, que no sé realmente si es periodista, no puedo decir. Lo que sí sé que es un hombre alto conocedor de la problemática energética y que en su momento fue asesor y tuvo muy buenos beneficios de sus asesorías como técnico del sector eléctrico. Eso está correcto, pero no sé si es periodista o abogado, pero sí sé que tiene una columna en el periódico El Día y que lamentablemente sale en el día de ayer viernes, él tilda a Camaño de un antihéroe y comienza a sacar en esa columna algunas facetas negativas en la vida del coronel Camaño. No sé por qué hacer eso 50 años después, no sé cuál es el objetivo, pero lo que sí sé es que es un mal servicio al país, a la sociedad, porque los pueblos tienen sus héroes y los héroes de los pueblos, como seres humanos, cometen errores y usted no puede, bajo ningún momento, ningún concepto, bajo ningún argumento, intentar desmoronar un ícono como Camaño. Sería lo mismo que se intentó hacer aquella vez con Gregorio Luperón, cuando muchos opinaron que cuando le ofrecieron la presidencia de la República decidió ser director de aduanas.
porque era más rentable ser director de aduana en términos económicos que ser presidente de la República. Y querían opacar el papel de Gregorio Luperón en todo el proceso de la restauración de la República y de post-restauración de la República. Entonces, eso es inconcebible. Báez Guerrero hace un flaco servicio a la sociedad con este artículo en el que intenta denigrar la figura del coronel Camaño. Miren, la historia de los hombres no se mide por cómo comienzan, porque él señala que Camaño, y voy a leer un pedacito, dice que Camaño, hijo de un teniente general trujillista, vivió con el privilegio de rango paternos y condición social familiar. Fue un oficial faltador, dice Báez Guerrero. Dice que uno de sus méritos fue sobrevivir al tiroteo de Palmasola en 1962 y de no tirar al mar. Dice aquí, no tirar a voz al mar tras el golpe de septiembre de 1963 y darle macanazos a civiles. Camaño fue un oficial de ese represivo cuerpo que le llamaban los cascos blancos, que era una unidad que luego se convirtió en los cascos negros de la policía. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el interés de Báez Guerrero de desfigurar esa hazaña de Camaño? Señores, eso no es nada. Lo que Camaño hizo aquí en la Guerra de Abril, ni 25 Báez Guerrero lo pudieron haber hecho. Eso que Camaño hizo en la Guerra de Abril. Camaño, si es verdad que el héroe, el armador del grupo constitucionalista fue Fernández Domínguez, la realidad es que cuando muere Fernández Domínguez, Camaño no se rinde y rearma esa fuerza constitucionalista. Y defiende hasta el último momento, hasta donde políticamente y hasta donde militarmente era posible, la Constitución de la República y el retorno al profesor Juan Bosch. El retorno de Juan Bosch al poder. La grandeza de la figura de Camaño, ni 100 artículos como este de Báez Guerrero lo van a opacar. Camaño está por encima de todo eso. Y eso incluso, contrario a lo que Báez Guerrero dice, eso le da más fuerza a la figura de Camaño. El hecho de venir de una familia de militares, hijo de un mayor general, además de eso, de la comodidad en la que vivió, y abandonar todo eso para irse a batirse con los invasores, y luego no conforme con eso, Camaño lo sacan del país como agregado militar, lo mandan para Inglaterra, decide abandonar el cargo e irse a entrenar un grupo guerrillero en Cuba para venir al país a inmolarse por su pueblo. ¿Cuántos Báez Guerrero pudieran ponerse las botas de Camaño? O sea, es muy fácil ahora sentarse en una computadora y teorizar despotecando sobre un héroe como Camaño. Eso es muy fácil. Habría que estar en la coyuntura histórica en que tuvo Camaño y ver si tenía los pantalones para salir a la calle un fusil viniendo de una familia rica en ese momento. De modo que ni 100 artículos de Báez Guerrero van a mermar un ápice la grandeza de la figura del coronel Camaño. Vamos a una pausa, señor director, y en breve estamos de nuevo aquí en Coloquio Cultural.